Luz en la obscuridad. Capítulo 9. Dolor. La casa parecía muy tranquila y silenciosa después de la excitación del funeral. Qué consuelo para mí en aquellos días era mi Biblia. Y era un placer de vez en cuando nuestro invitado podía soportarlo, hablar con él sobre las cosas que ambos amábamos. No se podía pensar en un viaje a Alemania ahora, pero esperaba cuando recuperara un poco las fuerzas, obtener un permiso y volver a casa para recuperarse. Su fiebre estaba bajando día a día, y aunque los médicos aún no habían podido extraerle la bala, sentía menos dolor. Al menos nunca se quejaba y tenía los ojos claros y el rostro alegre. Durante este tiempo me contó mucho de su madre y su hermana Thekla, de su hogar y de sus días de infancia, hasta que me sentí tan familiarizada con su hogar como si hubiera estado allí durante años. Así transcurrieron los días sin que se produjeran cambios en su estado de salud. El médico no permitía que lo movieran, ni siquiera que lo apoyaran en la cama. La herida se había curado rápidamente, pero no se podía encontrar la bala. El doctor Duprat esperaba con impaciencia el momento en que el sirviente del coronel estuviera lo bastante fuerte para ir a Belfort y traer a un médico alemán de renombre para que lo consultara. Por fin, el hombre fue declarado lo bastante estable para viajar y, provisto de cartas del coronel, emprendió su viaje. A la tarde siguiente, desde mi ventana, vi a 4 soldados alemanes descender ante la casa. El corazón me latía con fuerza, pero la esperanza de que el dolor de la operación, si decidían que era necesaria, sería breve y la recuperación se produciría rápidamente, me tranquilizó. Corrí a la habitación del enfermo para decirle quién había venido. «Eso es bueno», dijo alegremente, y luego continuó mirando mi rostro bastante triste. «¿No puedes confiarme en las manos de nuestro Padre Celestial? No puedo soportar pensar que tengas que sufrir», confesé. «¿Qué?», dijo. «¿Es esa la pequeña heroína que hace poco atravesó el bosque de noche para salvar la vida de un pobre hombre herido?» Antes de que pudiera hablar de nuevo, Bárbara vino a anunciar que un médico alemán y 3 oficiales habían llegado y que el primero rogaba ver a su paciente pronto, ya que su tiempo era limitado. Salí de la habitación con Bárbara y en el pasillo me encontré con nuestro propio médico que venía con el extraño. ¡Qué formidable parecía! Mi enfermera regresó con ellos y, sintiéndome desolada y desamparada, me fui a mi habitación. Pero no podía quedarme allí tranquilamente. Así que bajé las escaleras a escondidas con la intención de encargarme de algo de cenar para el paciente tan pronto como los médicos se fueran. Pero en lugar de eso entré en el estudio de mi padre. Allí esperé con una ansiedad indescriptible. Sin embargo, antes de que pareciera posible, mi oído captó el sonido de una puerta que se abría y luego se cerraba, de palabras pronunciadas en voz baja y luego de pasos en las escaleras. Sí, venían al estudio. Me levanté de un salto y corrí hacia la ventana, donde unas cortinas pesadas me ocultaban por completo. No sé por qué hice eso. Tal vez temía que vieran mi angustia. Tal vez había un temor no reconocido de lo que pudieran ser sus noticias. Todo fue obra de un minuto. Apenas estuve en mi escondite cuando se abrió la puerta y entraron los 2 médicos. Oí al doctor Duprat decir: «Entonces, ¿no hay esperanza, cree?» «Ninguna, ni la más mínima», fue la respuesta. «Usted tiene más experiencia que yo», continuó nuestro médico. «Dígame con sinceridad, ¿se hubiera podido hacer algo antes? ¿Se hubiera podido extraer la bala antes?» «Imposible», respondió el otro. «Este tipo de herida es demasiado extensa y está demasiado fuera de nuestro alcance. La muerte es la consecuencia inevitable». Verá. Luego siguió una larga explicación técnica, mientras yo me sentaba y escuchaba sin aliento. Escuché y comprendí todo. Oí el toque de difuntos disipar mis esperanzas terrenales. Me pareció que había pasado una eternidad mientras estaba allí sentada, pero al final los 2 caballeros intercambiaron cumplidos y palabras corteses y la conversación llegó a su fin. Abandonaron el estudio y fueron a reunirse con los 3 oficiales en el salón. No pude describir mis sentimientos. No me desmayé ni grité, sino que salí de la habitación con calma y seriedad y subí las escaleras. En el pasillo superior vi al doctor Duprat caminando de un lado a otro y luciendo muy triste. No me habló.
Fui a mi habitación y me tiré al suelo en una agonía de dolor y desesperación. Pensamientos salvajes y rebeldes llenaban mi corazón. Me habían arrebatado a mi padre y a mi madre y ahora al amigo que creía que Dios me había enviado para compensar su pérdida. No sé cuánto tiempo estuve allí tendida. El tiempo pasó inadvertido. De repente recordé que los médicos habían dicho que su paciente no podría vivir muchos días. Debía pasar estas últimas horas con él y habría tiempo suficiente para llorar después. Me lavé las manos y la cara con agua fría y luego me arrodillé con la oración. Señor, ayúdame o perezco. Y Él me ayudó. Fue su poder el que me fortaleció tan maravillosamente que no solo pude soportar mi dolor, sino que pude ocultarlo de los ojos de mi amigo moribundo. Sentí que era mi deber hacer que esos últimos días de su vida fueran brillantes, y el Señor me dio poder para hacerlo. Me pareció que habían pasado horas en el poco tiempo que había estado fuera de la habitación del enfermo. Cuando regresé, me recibió con la misma sonrisa amable de siempre. Pero supuse, por cierta gravedad que subyacía en la sonrisa, que el coronel lo sabía todo. Y este pensamiento me robó nuevamente la compostura. Me arrodillé junto a la cama y escondí mi rostro. Ninguno de los dos habló hasta que, al poco rato, la voz del enfermo rompió el silencio, aunque no me hablaba a mí, sino a aquel que es el único que puede ayudar. Y mientras oraba, la tormenta en mi corazón se calmó, bajo esas sinceras palabras de sumisión y confianza. Después de eso, me habló. Habló un poco sobre la separación de aquellos a quienes amaba, pero más sobre el momento en que todos los encontraríamos en la presencia de Jesús. Pero evidentemente estaba mucho más débil. Ya no trataba de ocultarme su dolor, pues sabía que mi conocimiento de lo que sufría me haría más fácil dejarlo ir a donde todas las lágrimas serían enjugadas y donde ya no habría más dolor. Lo que el médico alemán le había dicho no había sido una sorpresa, solo había confirmado lo que ya había conjeturado. Estaba perfectamente dispuesto a irse e incluso parecía feliz por la llamada. Incluso Bárbara sintió esto y se preguntó: «Si esto es una herejía», dijo, «es una almohada blanda sobre la cual morir». 2 o 3 días después de que el médico alemán se hubiera presentado y se hubiera ido, llegaron 2 soldados con cartas para el coronel, cartas que había estado ansiando. Los hombres subieron a su habitación y mientras esperaban afuera y él sellaba una carta, en parte escrita por el coronel y en parte dictada por él, escuché las sinceras palabras del consejo y súplica del moribundo a sus amigos. Cuando salieron de la habitación volví y lo primero que vi al entrar fue una carta con borde negro y sellada con negro, que yacía sobre la mesa junto a la cama. «¡Oh!», exclamé. «¿Ha ocurrido algo?». El coronel abrió los ojos y me sonrió. Una sonrisa sobrenatural, me pareció a mí, cuando dijo: «Hay una persona menos en la tierra que debe llorar por mí, Leonie. Mi querida madre se ha ido antes que yo. La veré en el cielo». «¿Qué? ¿Tu madre?», grité. «El Señor la ha tomado», dijo, «y le doy gracias por ello. Ella ha entrado en el descanso y no tendrá que llorar por mi pérdida. La muerte me llevará a ella». «Pero, ¿Thecla?», pregunté. Por un momento una sombra pasó por su rostro y luego dijo: «También para Thecla este dolor será para bien. Ella también le pertenece al Señor, y Él le compensará con 100 veces la pérdida de su madre y su hermano. Debes ir con ella y quedarte allí durante la guerra. Ella será una hermana para ti. No llores por mí. La separación no durará mucho. Yo esperaba llevarte a mi casa, pero en su amor y sabiduría el Señor ha obrado que sea de otra manera. Él no necesita que yo te proteja. Pronto he llegado al final de mi vida. Dentro de poco estaré con Jesús, en nuestro verdadero hogar. ¿No te alegrarás por mí, Leonie?». «Oh, sí», respondí. «Me alegro por ti y por tu madre, pero pienso en mí y en tu hermana Thecla». Me detuve, porque vi que estaba muy cansado y los dos nos quedamos en silencio durante un rato, hasta que, mirándolo, vi que se había quedado dormido. Al cabo de una media hora se despertó y me pidió que le leyera las otras cartas. Eran 4, cada una de fecha diferente. Una era de su madre, escrita varias semanas antes de su muerte. Las otras eran de Thecla. La primera
llena de felicidad. Había recibido una carta de su prometido Carl Erhardt, de quien no se sabía nada desde hacía algún tiempo. Le había escrito que había sido herido, pero se había recuperado perfectamente y ahora estaba con el ejército del príncipe heredero en París. En otra carta hablaba de sus crecientes temores por la salud de su madre y deseaba con ansias a su hermano. La tercera le contaba la muerte de la madre y le rogaba que viniera, aunque fuera solo por un día. ¡Ay! La pobre muchacha no sabía lo pronto que perdería también a su hermano. A partir de ese momento, la debilidad del enfermo le impidió conversar. El fin se acercaba rápidamente. Una noche después de haberle dicho buenas noches, me detuvo cuando yo salía de la habitación y le dijo a Bárbara: «Déjala que se quede conmigo esta noche, niñera». Al instante supe lo que esperaba, pero regresé a mi asiento sin hacer comentarios. Las horas transcurrieron lentamente. No me sentía cansada. Mis pensamientos se centraban en mi amigo moribundo. Su debilidad era demasiado grande para permitirle hablar, pero su rostro expresaba la paz que llenaba su alma. Una vez más me miró con una media sonrisa, luego cerró los ojos y con un suspiro bajo se fue. Aturdida y casi inconsciente, seguí sentada allí mirando ese rostro tranquilo. Oí el fuerte sollozo de Bárbara como si estuviera en un sueño, pero cuando ella intentó sacarme de la habitación me desperté e intenté acercarme a la cama. Pero todo se volvió negro ante mí y desmayada caí al suelo. ¿Qué me queda por contar? Después del funeral, la casa parecía tan aburrida y mi vida tan vacía que no me gusta ni pensar en esos días. Bárbara, Steven y el doctor Duprat hicieron todo lo que pudieron para consolarme, pero sus palabras no surtieron efecto. Un día Bárbara me recordó que había sido deseo de mi padre y también del coronel von Wertheim que no nos quedáramos en Francia durante la guerra. Pero cuando ella empezó a hacer los preparativos para el viaje, recordé que el coronel me había dicho que tendríamos que esperar a que nos enviaran el pasaporte que nos enviaría un oficial alemán. Me pareció que era demasiado pronto para abandonar el lugar donde yacían mi madre, mi padre y mi amigo, y me alegré de la demora. Despedimos a 2 de los sirvientes, y Steven, Pierre, Bárbara y yo nos quedamos solos en la casa solitaria. Mi vieja nodriza fue como una madre para mí durante todo este tiempo, y es un placer para mí recordar que ella, así como mi prima, escuchaban con creciente interés cuando de vez en cuando les leía la Biblia. Steven nunca hizo ningún comentario, pero vi un gran cambio en él. Había estado más tranquilo y más pensativo desde la muerte de mi padre. En cuanto a Bárbara, todavía se aferraba a las creencias de la Iglesia romana, pero no dudo de que había aprendido a conocer a aquel a quien conocer es la vida eterna. Le gustaba oír hablar de Jesús como el buen pastor que había dado su vida por las ovejas. Su padre había sido pastor y ella había pasado sus días de niña en las colinas entre las ovejas. Esto le permitió comprender fácilmente el amor del Señor por los suyos. Y yo, la agudeza de mi problema se había atenuado un poco, pero muchas veces me sentía muy infeliz. La Biblia fue un gran consuelo para mí, pero yo era muy ignorante y no había nadie que me enseñara. Cuando el tiempo lo permitía, iba al cementerio a ver las 3 tumbas, pero la mayor parte del tiempo me sentaba en el estudio de mi padre. Me sentía sola. Tan sola. El mundo no tenía ningún atractivo para mí, y el cielo parecía muy lejano. Un día me llegó una carta de Thekla, llena de expresiones de la más amarga tristeza y tierna compasión, la primera para su hermano, la última para mí. Me rogaba que fuera a verla lo antes posible. Se sentía muy sola y sería un consuelo para ella tenerme a su lado. Bárbara se sintió muy satisfecha con esta carta, y el doctor Duprat, convencido también de que abandonar un barrio que siempre me despertaba tristes recuerdos sería bueno para mí. Me aconsejó que nos fuéramos pronto. Así que, aunque sabía que ni el tiempo ni el lugar me harían olvidar mi desgracia, no me resistí más. En efecto, como nuestro pasaporte había llegado, ya no había pretexto para demorarme. Bárbara había decidido que Steven y Pierre se quedaran allí, mientras que ella me acompañaría y luego volvería para organizar todo de modo que una vez terminada la guerra me resultara fácil regresar y tomar posesión de mi propiedad. Sabía que el viejo castillo en ruinas ya no podría ser mi hogar.
Sin embargo, los pensamientos de los hombres no siempre son los pensamientos de Dios. Necesitaba algo más que un cambio de residencia para salir de mi abatimiento y prepararme para mi trabajo en el mundo. Una mañana nublada de diciembre salí como de costumbre, sola al cementerio. Faltaban pocos días para nuestra partida. Me apoyé en el gran nogal bajo cuyas ramas estaban las tumbas de mis 3 seres queridos y volví a leer las inscripciones de las sencillas cruces de madera que señalaban los lugares de descanso de mis padres y nuestro amigo alemán. Llorando, sí, casi murmurando, por mi duro destino me arrojé sobre el frío césped. Nunca me había sentido tan sola, tan abandonada como en ese momento. Sabía que la muerte acechaba en el suelo frío y húmedo en el que yacía, pero era la muerte lo que buscaba. Tal vez la habría encontrado si alguien no me hubiera levantado y me hubiera pedido que volviera a casa. Era el anciano sacerdote Père Fontaine. La ventana de su estudio daba al cementerio y sentada allí me había visto. Me llevó a la carretera y para mi sorpresa la vi llena de soldados. Observé también que todo el pueblo parecía estar agitado y excitado. Eran soldados franceses, y con una rápida mirada me di cuenta de que el camino que conducía a mi casa estaba completamente bloqueado. El sacerdote me condujo a un lado, donde con cierta dificultad logró saltar el muro del cementerio. Yo le seguí y me condujo a toda prisa por un campo que nos separaba del viejo castillo. Me dejó en cuanto me vio entrar en el jardín por una pequeña puerta y me ordenó que entrara rápidamente a la casa. Obedecí temiendo lo que no sabía. Bárbara estaba preparando comida para unos 20 soldados que estaban en la casa. Había un ruido y un tumulto inusuales tanto dentro como fuera, pero evitando a los soldados, fui al estudio de mi padre, donde mi Biblia estaba sobre la mesa. Al abrirla, mi vista se fijó en las palabras, y ella, María Magdalena, no sabía que era Jesús. Estas palabras parecían describirme exactamente. Como María, cegada por mis lágrimas, no había reconocido a aquel que con las manos y los pies traspasados estaba a mi lado, y como ella me hundí a sus pies gritando, «Raboni, maestro», y mientras escondía mi rostro ante él y derramaba mi corazón ansioso, las escamas cayeron de mis ojos. Lo vi cerca de mí, a aquel que había dado su vida por mí y había prometido amarme hasta el fin. Reconocí el pecado y la incredulidad de mi dolor egoísta, y ahora sentí por primera vez que mi vida pertenecía a aquel que había ofrecido la suya por mí, y puse mi problema, mi vida misma, a sus pies, para que él hiciera conmigo lo que quisiera. Verdaderamente, esta hora sería una hora que recordaría durante toda mi vida, incluso sin la ayuda de los acontecimientos que la siguieron. El ruido que había notado antes había aumentado, pero permanecí de rodillas hasta que la puerta se abrió violentamente y entraron varios soldados. Me puse de pie de un salto y los miré inquisitivamente. Al verme se detuvieron y uno de ellos avanzó diciendo, «Perdón por interrumpirte, pero si fueras tan amable de ir a la parte trasera de la casa, allí estarás más segura». Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos para responder, Bárbara entró corriendo. Aquí no, les dijo a los soldados. Al menos dejen esta habitación en paz. ¿No ven que la señorita está aquí? Y mientras sostenía la puerta abierta con una mano, agarró por el hombro al hombre más cercano y lo empujó hacia el pasillo. Los demás vacilaron un momento. Luego lo siguieron y Bárbara cerró la puerta con pestillo. «¿Qué pasa, Bárbara?», le pregunté mientras ella giraba hacia mí y me abrazaba fuerte. «Oh, hija mía, es demasiado terrible. Oh, si el buen coronel estuviera aquí, ¿cómo podría salvarte, querida mía? Oh, mi pobre corderito». «Pero, querida Bárbara», dije, «Dios está con nosotros. Dime, ¿qué ocurre? ¿Habrá una batalla?» «Sí», respondió ella. «Algunos de nuestros soldados están en el pueblo y dicen que los alemanes avanzan para atacarlos. Estoy segura de que llegarán a nuestra casa primero. Los hombres de aquí han vigilado todas las ventanas. No pude ir a buscarte antes y ahora es demasiado tarde. No podemos escapar y no sé si en ningún otro lugar es mejor». «Oh, si estuvieras a salvo en Alemania»,